Un saludo a todos, amigos, amigas, suscriptores, miembros del canal y, como digo siempre, todos aquellos que pasáis por primera vez en este canal, que veis mis trabajos. Para vosotros me voy a presentar. Yo me llamo Raúl y este canal es Nuevos Culés, vuestro canal de noticias del mundo Barça. Y hoy es cierto que hay alguna pequeñísima noticia de otras cosas, pero todo lo relacionado en el mundo Barça rueda y rota en torno de este partido, de este clásico que se va a disputar este próximo domingo a las 4:15 de la tarde en el Santiago Bernabéu. Quedan apenas 2 días escasos, pero es lo más importante. Parece que en el mundo Barça esto es lo más importante, yo diría, que en el mundo fútbol. Pero permitidme que antes de entrar en el vídeo y de desaparecer, como lo suelo hacer habitualmente, tengo que daros un avance, y es un recordatorio. En España, digo para vosotros, los que vais a ver el partido al otro lado del charco o no lo vais a ver en España, la madrugada de este próximo sábado al domingo hay un cambio de hora. Es decir, a las 3 serán las 2. Es para que lo tengáis en cuenta. En España se va a cambiar la hora esta madrugada del próximo sábado al domingo. A las 3 serán las 2, luego dormiremos una hora más. Os lo digo a vosotros, sobre todo a los que no cambiéis la hora al otro lado del charco, para que lo sepáis y lo tengáis en cuenta, porque el partido luego es a las 4:15 de la tarde. Y ya sin más dilación, desaparecemos, no sin antes decir los pronunciamientos mágicos que suelo decir siempre. Vídeo dentro. Volvemos a recordar lo que os he dicho en la introducción. En España, este fin de semana, en la madrugada del sábado al domingo, habrá un cambio de hora. A las 3 de la mañana, en España, se retrasarán los relojes una hora y serán las 2. Lo digo para que lo tengáis en cuenta aquellos que estáis al otro lado del charco o que no tenéis que efectuar en vuestros países el cambio horario, porque el partido se va a celebrar en el Santiago Bernabéu, hora española, el domingo a las 4:15, pero ya ha aplicado este cambio horario. Esto para que lo tengáis en cuenta vosotros. Por lo tanto, es un partido que se va a ver en todos los rincones del mundo, literalmente, y voy a dar unos cuantos horarios por si alguno os coincide en vuestra zona de influencia. En Canadá se dará a las 8:15 de la mañana en la zona de Vancouver y a las 11:15 en la zona de Toronto. Se podrá ver por el canal TSN tanto en inglés y RDS en francés. En los Estados Unidos los fans culés madrugarán. Desde Los Ángeles se retransmitirá el partido a las 8:15 de la mañana, en Nueva York a las 11:15, y el partido se va a emitir por ESPN Plus, ESPN N y ESPN N Deportes. En América Central y República Dominicana la cita va a ser a las 10:15 en Panamá, a las 11:15 en Santo Domingo, con señal de Sky y Rush Sport.
En Latinoamérica el horario se ajusta a las 9:15 en la zona de México, a las 10:15 en la zona de Bogotá, a las 12:15 en Santiago y Buenos Aires con cobertura de Sky, Easy, Disney Plus y ESPN de Sport. Y seguimos más adelante. Nos vamos a la zona de Brasil, que se retransmitirá a las 12:15, hora de Brasilia. El choque se va a ver por Disney Plus y por ESPN a través de la cuenta oficial de @Barcelona_BR. El fútbol azulgrana también se podrá disputar en la zona de África. Desde Dakar se retransmitirá a las 3:15 hasta Ciudad del Cabo, la misma hora, por Canal Plus, por Super Sport, por NW Sport y por Sport TV. En Europa la cita es a las 4:15, será seguida por Millones en el Reino Unido, por Premier Sport y Disney Plus en Francia a las 4:15, por Bein Sport en Polonia, por Eleven Sport y Canal Plus en Ucrania a las 5:15, por Megogo en Turquía y Rusia a las 6:15, por Sport Plus y Match 1 Televisión respectivamente. Pero seguimos porque hay más horarios. Llegamos a los países árabes. En los países árabes el choque se va a emitir a las 6:15 hora de la Meca por Bein Sport, mientras que en la India será a las 8:15 de la noche, y lo ofrecerá Frank Code, y en Indonesia a las 11:15 se verá también por Bein Sport. En la zona de China el partido se verá a las 11:15 de la noche. El duelo va a llegar a través de CCTV y Migu. Y ya en la madrugada del lunes al día siguiente, porque ellos estarán en el día siguiente, que será 27 de octubre, se verá en Japón a partir de las 12:15 de la noche y lo disfrutarán en DAZN y en U-Nest, mientras que en la zona de Australia se va a ver a las 2:15 en Sydney y los fans podrán seguirlos a través de Bein Sport. Pero hay que tener en cuenta, repito, que en España hay cambio de horario. La madrugada del sábado al domingo se retrasarán los relojes. A las 3 serán las 2, para que lo tengáis en cuenta. Ya tendremos tiempo de cabrearnos más adelante conforme vayan llegando las noticias de algunas bajas un poco extraordinarias o extrañas, pero vamos con un poco de humor, porque las butifarras de Hansi Flick el otro día en el partido, esto lo que vulgarmente en España se denominan precisamente de esta manera, butifarras, o vamos a decirlo más oficialmente, cortes de mangas de Hansi Flick, tienen ya nombre comercial e incluso producto. Es un producto que se ha sacado, un embutido nuevo. Se llama la Hansi Farra. Y os aseguro que no es coña, que esto existe, ¿eh? Es un nuevo embutido que el señor Soler de En UG comercializa desde esta misma semana. Esto ya se ha dicho incluso en la TV3 catalana. Es una mezcla, la Hansifarra es una mezcla entre butifarra catalana y Frankfurt alemán, en homenaje desde luego a Hansi Flick. Se puede comer tanto como salchicha de Frankfurt hervida o en fresco como cualquier embutido, como con pan y tomate también, y se produce con carne de cerdo de kilómetro cero, en homenaje a la Masía del Barcelona. La carne se pica más para darle una textura de Frankfurt, y además de sal y pimienta se le añaden 4 especies como comino, nuez moscada, canela y pimienta roja. Empaquetadas al vacío en lotes de 4 en 4, las Hansifarras no faltarán en los lotes navideños de las familias culés, y jamás, desde luego, un gesto tan espontáneo y tan español, desde luego que incluso avergüenza al propio autor y a muchos de nosotros cuando los vemos, nunca se podía imaginar que se podía producir este tipo de embutidos,
Y bueno, y la imaginación al poder. Hansi Flick hizo los 2 cortes de manga el pasado domingo tras el gol salvador de Araujo y el miércoles ya se había comercializado el producto, la Hansi Farra. En algún momento de la semana pasada, conocida la posibilidad de la sanción que al final ha sido cierta, ha sido reafirmada, de Hansi Flick, que no va a estar en el banquillo en el Santiago Bernabéu, se habló de la posibilidad de que Thiago pudiera sustituir a Hansi Flick. Esto era inviable, no era cierto y no era posible porque Thiago Alcántara no tiene titulación de entrenador. Entonces él no puede sustituir a Hansi Flick. Realmente el que lo va a sustituir, ya firmada y ya apalabrada directamente esta sanción del entrenador germano, será el segundo, Marcus Sor, ayudante, que este sí tiene el título indudablemente y estará en el banquillo del Santiago Bernabéu, no el exjugador del Barcelona y miembro del staff técnico, esto que quede claro. El Barcelona, por activa o por pasiva, ha estado prácticamente casi toda la semana, conocida la sanción de Hansi Flick, mandando o intentando mandar recursos para lograr evitarlo. Mandó un recurso al comité de competición que lo desestimó, mandó un recurso al comité de apelación que lo ha desestimado y ha mandado un nuevo recurso al TAT. El TAS lo ha desestimado. El técnico alemán, por lo tanto, va a cumplir el partido de sanción y, como os acabo de decir, será Marcus Sor el que dirija al Barcelona desde la zona técnica en el clásico ante el Real Madrid. También hay que recordar, que es importante saberlo, que la rueda de prensa post partido, el técnico sancionado no puede efectuarla. Está sancionado y, por lo tanto, debe cumplir la sanción hasta el final, no puede salir en rueda de prensa. Entonces la pregunta es, ¿quién la va a dar? Pues la va a dar Marcus Sor. El segundo, y que va a ser de entrenador durante el clásico, es la persona encargada de dar la rueda de prensa previa. Y ya os he dicho que el recurso presentado ante el TAT ha sido desestimado. Y esto ya ha sido anunciado por el Barcelona, que va a ser el segundo de Hansi Flick el que comparezca este sábado en la previa al partido y en el post partido también, porque ya se conoce cuál es la resolución del recurso último presentado por el Fútbol Club Barcelona. Desde luego Laporta también tiene una agenda bastante cargada, porque hoy ha estado literalmente en la previa antes de viajar a Madrid con el equipo. Ha pasado el día, literalmente 2 horas, en la ría de Huelva. ¿Y qué hacía Laporta y representantes del Barcelona allá? Pues es que la expedición del club barcelonista estaba en el Congreso de Peñas de Andalucía, Ceuta y Melilla. Y desde luego han disfrutado de una excursión en barco con intenso sentimiento azulgrana. La delegación azulgrana en esta festividad de las peñas de Andalucía, Ceuta y Melilla estaba formada, parte del presidente, por representantes del Barcelona. Había otros representantes de Barcelona como Risto Stoichkov, Boquerón Esteban, Asensi, Audi Norris, y además estaba la presencia del vicepresidente social Antonio Escudero y del directivo responsable de las peñas Josep Ignasi Macià. Laporta, desde luego, ha hecho publicidad de este clásico y ha expresado sus sentimientos de los días, lo que le sucede a él en los días de clásico. En un clásico, según Laporta, es el partido de máxima rivalidad y los jugadores quieren dar lo mejor de ellos mismos. Sé que los nuestros están motivados, salga quien salga, vamos a tener muchas opciones. Estoy convencido de que nos van a dar una alegría y que vamos a ganar en el Bernabéu, como ya viene siendo habitual. El año pasado, por ejemplo, sucedió. Estos son declaraciones de Laporta.
Es cierto que también ha afirmado que se están jugando el liderato y es una motivación añadida, y la verdad es que estuve comiendo ayer con el equipo después del entrenamiento y los veo muy motivados y concentrados. También se puede afirmar que habrá comida de directivas con morbo antes del clásico. Hay que decir que Joan Laporta y Florentino Pérez se van a reencontrar días después de la cancelación del duelo en Miami, el abandono de la Superliga o de las últimas declaraciones de Lamine Yamal, que también ha hablado Lamine Yamal. La expedición azulgrana está citada en el palco del Santiago Bernabéu a las 3 de la tarde. Ya hemos dicho que Marcus Sorg será el entrenador encargado de dirigir al equipo en este partido. Desde luego yo creo que Hansi Flick en algún momento estará en comunicación con el banquillo, pero en el sobre el césped va a ser Marcus Sorg el encargado. También ya he dicho que es el encargado de dar las ruedas de prensa, pero desde luego no conocemos a Marcus Sorg. Vamos a conocerlo un poquito. Es una persona que desde luego no le entusiasma estar en primera línea de combate como va a estar en el Santiago Bernabéu, ya que le gusta tener un perfil bajo y compartir sus puntos de vista con Hansi Flick durante el partido. Cuentan desde luego en el vestuario que es un profundo conocedor de las virtudes y potencial de todos los jugadores de la plantilla. Es la segunda vez que Marcus Sorg sustituye a Hansi Flick. A finales del 2024, ni contra el Leganés ni contra el Atlético, el técnico alemán fue sancionado por 12 encuentros por su expulsión ante el Betis en el Benito Villamarín. Apelación confirmó el castigo y Marcus Sorg se encargó de dar las indicaciones durante los dos compromisos, también con el liderato en juego. Hay que decir que Marcus Sorg también es amigo y colega generacional de Hansi Flick. Fue futbolista de carrera modesta que jugó 34 partidos en segunda división alemana con el SSV Ulm y también militó en el VF Amateurs, el TSF Ditzingen y el VfR Mannheim. Paralelamente también hay que decir que es ingeniero civil. Como entrenador empezó en el año 1999 en el Stuttgarter Kickers 2 y luego pasó por el Ditzingen, Eindelheim y Ulm. Antes de que en 2018 Robin Dutt, uno de sus mentores, se lo llevaba al SC Fribourg, donde con el tiempo se hizo cargo del filial y efímeramente del primer equipo en el año 2011. Tras entrenar al Bayern juvenil entre el 2013 y el 2016, ejerció de primer entrenador de la selección sub-19 alemana, campeona del europeo de 2014. El próximo paso fue ascender a la absoluta para integrar como tercer asistente el staff del seleccionador Joachim Löw y del entonces segundo de la selección campeona del mundo, que era Hansi Flick. En el 2018, Sorg aprovechó la efímera marcha de Flick a la dirección deportiva del Hoffenheim para ser la mano derecha de Löw, función en la que siguió cuando en 2021 el seleccionador cedió su silla tras 15 años a su antiguo colaborador Hansi Flick, que había cerrado ya su triunfal etapa en el Bayern Múnich. Allí permanecieron juntos hasta septiembre del 2023. Estudiar varios sistemas, pues no hay una solución segura, y dominio e iniciativa eran algunas de las ideas, y no despreciar el dato evidente por esnobismo técnico. En el 2011 subió al primer equipo del Freiburg a Christian Wickel y Simon Brandester, porque uno marcó 19 goles siendo medio y el otro 18. Con estas cifras era obvio que se debían ascender. Algunos equipos tienen miedo escénico cuando van al Santiago Bernabéu.
Este habitualmente no es el caso del Fútbol Club Barcelona. Es un equipo que cuando visita el Santiago Bernabéu deja el miedo escénico fuera. Y desde luego es el jardín de la alegría para los azulgranas. Vamos a analizar rápidamente cuáles han sido las últimas 20 visitas de los azulgranas. Y en estas últimas 20 visitas los azulgranas han logrado 11 victorias, un empate en sus 20 últimas visitas ante el Real Madrid. O sea, 12 partidos sin perder. Los otros 8 se supone, o 7 se supone que los han perdido. Pero luego viene la incidencia de los goles. Llevan en las visitas al Bernabéu, en estas últimas 20 visitas, 45 goles a favor y 30 en contra. Luego son unos números bastante favorables. ¿Qué pasa con la estadística? Que la estadística está para romperla, indudablemente, pero no tiene por qué romperse en el partido del próximo domingo. Pero bueno, es un indicativo de que realmente Santiago Bernabéu es el jardín de la alegría o el jardín de las delicias para los azulgranas. Técnicamente, el fuera de juego impuesto esta temporada por el Fútbol Club Barcelona, algunos nos genera alguna duda. Es cierto que es un arma terrorífica bien hecha, pero es una maniobra bastante arriesgada y esta temporada no está saliendo todo lo bien que salió la temporada pasada. Me baso en el volumen de ocasiones recibidas por el Barcelona esta misma temporada, siendo mayor que la pasada, con rivales como el Rayo Vallecano, Sevilla o Girona, que fueron capaces de llegar al área azulgrana con muchísima facilidad. De hecho, Olympiacos en la Champions también lo hizo. Es cierto que también hay menor solidez defensiva. Bueno, está sobre la mesa esta situación y también las dudas que genera en eficacia esta temporada el fuera de juego avanzado que podría plantear el equipo barcelonista. Hay que decir que el Real Madrid es un experto en eludir estas situaciones, entre que no se las pitan arbitralmente y que tienen una punta de velocidad muy buena para eludir esto, pues hay que contar que jugadores como Vinicius o Mbappé pueden suponer una gran rivalidad para esta táctica de Hansi Flick. Esta semana se ha hablado largo y tendido de un jugador, de Rafinha, el brasileño, que ha estado entre algodones y cuidado sobre todo para reaparecer en este partido, en este derbi clásico. Es cierto que hasta el día de ayer noche no pasaba absolutamente nada con el jugador brasileño. De hecho, se rumoreaba que iba a entrar en la convocatoria. Pues bien, hay que decir que Rafinha ha terminado cayéndose. Luego aquí ya han surgido distintas teorías, que si había recaído, que si no había recaído, eran las dos principales. Hay que decir que la recaída de Rafinha ya se había producido hace unos días, es decir, una recaída que fue en el partido durante el Girona, ya que estaba previsto que estuviera unos minutos, y realmente tampoco es una verdadera recaída. El hecho concreto es que Rafinha no llega al partido del Clásico, pero no por lesión o por recaída. El jugador está casi bien. Se le ha probado hoy con mayor intensidad para ver si era capaz de entrar en la lista y se ha visto que no, que se encontraba incómodo y que le ofrecía su situación dudas. Entonces, ante todo esto, se ha decidido no convocar al jugador por mera prudencia. Pero no os creáis que ha sido una recaída. No ha sido por recaída. La recaída ya fue en el partido contra el Girona. Es un retraso más que recaída, un retraso en su recuperación. Evidentemente es que no se encuentra cómodo. Creeros que van por ahí los tiros. Por parte del Real Madrid la enfermería se queda bastante vacía. Hay que decir que Dean Huijsen y Dani Ceballos han regresado a la dinámica del grupo en la vuelta del Real Madrid a los entrenamientos a 2 días del Clásico ante el FC Barcelona. Para este partido, desde luego, sí son bajas, seguro, los defensas David Álava y Antonio Rüdiger, y en el que podrán reaparecer los laterales Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold.
Y hemos hablado que por parte del Barcelona Rafinha no llega, pero sin embargo se ha rumoreado, ha habido varios nombres que se han rumoreado, la posibilidad de que Frenkie de Jong no estuviera, que ya veríamos cómo andaba de sus afecciones Andreas Christensen y sobre todo Jules Koundé. Bien, pues tranquilidad con todos. En el staff azulgrana confirman que Koundé estará. Según informaciones, el defensa ya ha trabajado este viernes en el gimnasio, pero ha sido todo pura prudencia, un golpe que sufrió, pero que cuenta con Hansi Flick con llevárselo en la convocatoria. Va a estar y desde luego es previsible que sea incluso titular. Luego hay otros jugadores, como os he dicho, como son Frenkie de Jong y Andreas Christensen con afecciones estomacales, que también estarán los dos, van a estar en convocatoria y seguramente, si son viables o si lo considera el técnico, podrían jugar. Es más evidente el caso de Jong, que es mucho más titular que Andreas Christensen, pero estarán los dos para jugar. Vamos a hablar de un tema un poco desagradable. La verdad es que no me gusta tratar este tema, pero ha sido noticia. Todos sabemos el diálogo que tuvieron en la Kings League. A ver, primero hay que explicar de qué va todo esto. Se jugaba un partido, o se juega un partido importante entre dos equipos punteros, el equipo de Lamine Yamal, que es su presidente, y el equipo de Ibai Llanos, Porcinos. Entre medio está Gerard Piqué, y es una confrontación verbal entre Ibai Llanos y Lamine Yamal, como es en cualquier previa de cualquier partido de fútbol. No hay ningún tipo de malicia, si es que incluso es una representación, es una actuación, es todo actuado. El hecho concreto es que Lamine Yamal, preguntado sobre cuestiones sobre el Real Madrid, habló y dijo más o menos, con otras palabras, que el Real Madrid roba, que no saben a qué juegan, en fin, una serie de cosas que realmente son las que estamos pensando todos, pero él las dijo directamente en un ambiente distendido y sin ningún tipo de... yo no veo malicia, en principio. El hecho concreto es que parece ser que esto no ha sentado bien en el seno blanco, no ha sentado bien, y está previsto que Dani Carvajal hable con Lamine Yamal después del clásico, por lo que dijo dentro del partido de la Kings League sobre el Madrid. Desde luego, en el vestuario blanco no han sentado bien estos comentarios y se consideran totalmente estúpidos y se consideran como una falta de respeto. Además, afirman que puede alterar incluso la armonía en el seno de la selección. Me parece muy desmedido. Todos sabemos que en este tipo de duelos los jugadores hablan. Pasaban los duelos entre el Barcelona y el Bayern Múnich, o ya no nos acordamos de Müller. O sea, lo que decía es que, vamos a ver, estos son cosas que pasan y están hechas sin ningún tipo de malicia en principio, quitando que Lamine Yamal haya podido intentar desarticular un poquito al Real Madrid y calentar lo que es el clásico, pero no veo mayor importancia. Pues ya os digo que el Real Madrid parece que han sacado las cosas de quicio y parece ser que no ha sentado muy bien todas estas declaraciones. En recientes declaraciones, Araujo revela cómo está el vestuario del Barça antes del clásico y ha afirmado que llegamos en una muy buena dinámica, tenemos una plantilla muy competitiva y tenemos las condiciones y la calidad para ganar. Son declaraciones de Ronald Araujo. Aunque no ha empezado hace mucho tiempo, la temporada la verdad es que va discurriendo y la mayor certeza a la que nos podemos agarrar y se agarra al Fútbol Club Barcelona es literalmente Pedri. No hay grandes nombres que destacar a nivel individual, aunque es cierto que se han sumado a la causa azulgrana jugadores como Rashford y Fermín, pero desde luego el jugador canario es quien está elevando el techo competitivo colectivo de todo el grupo, y también desde luego es una voz muy autorizada y querida dentro del vestuario. Contra Olympiacos lució el brazalete de capitán
y después del partido contra el Girona, cuando sus compañeros estaban celebrando el gol de Ronald Araujo, él sin embargo apuntó ante la prensa que el equipo tenía problemas tácticos que no lograba sacudirse de encima. Es el motor del cambio en tiempos totalmente de reflexión. El canario es el que lidera las clasificaciones y estadísticas de múltiples registros ofensivos. Ha sido titular en todos los partidos de Hansi Flick esta temporada y ya ha superado la barrera de los 1000 minutos. Un año después de haber sufrido insultos racistas en el Santiago Bernabéu, Lamine Yamal vuelve otra vez al Estadio Blanco. Un 26 de octubre del año 2024, durante un clásico que termina con la victoria de 0-3 a favor del Barcelona, Lamine, Rafinha y Ansu Fati fueron objetos de graves insultos racistas desde uno de los fondos del Santiago Bernabéu, que por cierto no hubo ningún tipo de sanción. ¿Volverán otra vez a reproducirse estos hechos? ¿Qué crees tú? Por favor, déjamelo más abajo en la caja de comentarios, coméntamelo, por favor. Todos estamos viendo una evolución en el fútbol de Marcus Rashford. Empezó algo dubitativo y es un jugador que va hacia arriba y la verdad es que está sacando buenos números. Pero el jugador británico tiene un objetivo claro en el Barça y desde luego va a pelear por él. Hay que decir que el delantero inglés, que está cedido por el Manchester United, desea continuar como azulgrana más allá del próximo 30 de junio y así lo ha dicho, lo ha afirmado y así lo ha hablado con Joan Laporta. También podemos añadir que a Marcus Rashford le han bastado apenas 2 meses de competición con el Fútbol Club Barcelona para expresar su deseo, desde luego, como se ha anunciado antes, de continuar en el club azulgrana más allá del 30 de junio del 2026 y desde luego sería viable. Pero el delantero inglés también ha confesado que jugar como azulgrana era lo que necesitaba después de pasar toda su carrera deportiva en Inglaterra y recordemos que es canterano del Manchester United y Rashford tiene clara su continuidad en el Barça. Él afirma que va a seguir seguro como jugador del Fútbol Club Barcelona. El delantero actual del Barcelona, recordemos que está cedido por el Manchester United y revela que está disfrutando de este club de fútbol, que para un jugador es un honor jugar en el Fútbol Club Barcelona. Parece que todos los jugadores por ambas partes, tanto por el Real Madrid como por el Fútbol Club Barcelona, tienen ganas de hablar. Luego pondremos algunas declaraciones de algún jugador del Real Madrid, pero también le ha tocado hablar a Cubarsí. Y desde luego Cubarsí ha admitido que el Madrid irá con ganas a por la revancha contra el Fútbol Club Barcelona. Desde luego, a las puertas del clásico, el canterano azulgrana ha admitido que debe mejorar su liderazgo para ayudar a la estructura del equipo y espera un rival con cuentas pendientes tras las 4 victorias azulgranas durante la pasada temporada. El siguiente en hablar ha sido Pedri. Ha afirmado que espera poderle poner un 10 al equipo por su actitud en el clásico. Y el canario se ha vuelto a mostrar muy autocrítico en las puertas del duelo contra el Real Madrid, pero confía en poder sumar una nueva victoria entre los blancos tras los 4 triunfos de la pasada temporada. Fermín también en declaraciones, la verdad es que nos ha sorprendido un poco con la afirmación que ha hecho, ya que ha afirmado que de pequeño el Real Madrid se interesó por el jugador e intentó ficharlo. El mediapunta de todas las formas se ha mostrado muy satisfecho de haber elegido al Barcelona porque, según ha afirmado, mi sueño era jugar de azulgrana. Y como se ha afirmado anteriormente, también los jugadores del Madrid han hablado. Es cierto que no voy a poner las declaraciones de todos, pero como jugador más representativo vamos a poner lo que ha dicho Mbappé. Mbappé ha afirmado que el clásico es el partido que todo el mundo quiere jugar. El goleador del Real Madrid ha afirmado que estamos muy felices de la manera en la que estamos jugando y que ganamos.
espero seguir así. Bueno, pues la verdad es que yo creo que el Real Madrid no está jugando a nada y no lo está haciendo bien. Si son felices con esto, allá ellos. La verdad es que el FC Barcelona sí está sufriendo una cadena de lesiones en este inicio de temporada. Entrenamientos duros, calendario difícil, complicado y muchos partidos, viajes, exigencia máxima. Todo esto forman una bola y desde luego provocan la cantidad de lesiones que se están sufriendo. No sé si he dicho las selecciones nacionales, si no lo añado también, pero lo problemático es que este tipo de lesiones también las está sufriendo el Barcelona Athletic, el Barça Athletic, y ha caído otro jugador, una lesión grave para Belletti. Víctor Barberá, el delantero centro goleador del Barça B, ha caído y será operado. El delantero, desde luego que estaba en racha, ha sufrido una rotura en el recto anterior de la pierna derecha y va a ser intervenido el 28 de octubre. Óscar Gistau ya tuvo que ser intervenido de la rodilla izquierda y va a estar de baja hasta el 2026. Nuevo golpe duro para el filial. Desde luego es un golpe duro para Belletti y está madurando distintas posibilidades y opciones para sustituir al lesionado, a Barberá, que estaba en plena forma, pero también hay que reconocer que el otro 9, Óscar Gistau, también está lesionado. Luego el FC Barcelona B, el filial, el Barça Athletic, no tiene delantero centro. ¿Cuáles son las opciones? Bueno, pues según se desprenden las posibilidades de formar en la delantera, en la punta de ataque del FC Barcelona, no son 9, no son delanteros centros, pero serían Shane Kluivert y Juan Hernández. Siempre que haya noticias procuraré dar alguna pequeña reseña del fútbol femenino. Hay que reconocer que yo no soy un verdadero especialista en esto, los hay muy buenos. Handry 10, por ejemplo, es un especialista en esto del fútbol femenino. Recomiendo su canal, es bastante bueno y entiende de lo que habla. Yo la verdad es que no soy un experto, pero es cierto que sé que el fútbol femenino gusta. Hay gente que le gusta y como tengo suscriptoras en el canal, pues creo que también se merecen un poquito que hablemos del fútbol femenino. En este momento la selección nacional española está disputando la Liga de Naciones femenina de la UEFA. Hay que decir que hoy ha ganado a Suecia por resultado de 4-0, con goles de Alexia Putellas 2 y de Claudia Pina otros 2. No voy a analizar el partido, no lo voy a analizar, lo analizarán otros que entiendan más de fútbol femenino, desde luego, porque ya os he dicho que yo no entiendo apenas. Pero sí hemos tenido hoy en este partido una desgracia, y es que la jugadora Salma Parayuelo se ha retirado entre lágrimas en Málaga por una posible grave lesión. La atacante del Barcelona se retiró llorando en el minuto 25 del partido entre España y Suecia en la Rosaleda, Málaga, tras recibir una dura entrada en su rodilla izquierda, la misma donde sufrió una lesión de ligamento cruzado anterior en el año 2021. Hay que decir que en el 11, en esta nueva andadura de la selección española con nueva seleccionadora, había en el 11 inicial 9 jugadoras del FC Barcelona. Por algo será. Seguimos hablando de fútbol femenino y de la selección española. Irene Paredes, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí son referentes dentro del vestuario de la selección española, la roja. Las 3 jugadoras del FC Barcelona repiten capitanía en la selección española junto con la ex azulgrana Mariona Caldentey y la actual jugadora del PSG, Olga Carmona. Otra jugadora que está disputando partidos con su selección, no necesariamente con la selección española, sino con su selección, es Kika Nazaret, la portuguesa Kika Nazaret, que continúa brillando tras su regreso
con la selección, esta vez con Portugal. La delantera del Fútbol Club Barcelona desde luego ha sido la protagonista en dar la asistencia del primer gol de la victoria de su selección ante Estados Unidos. Un resultado totalmente sin precedentes dentro de la historia del combinado portugués. Y eso es todo. Y os voy a hacer primero los recordatorios, que es más importante que el resto de lo que tenga que hablar ahora. Os anuncio dos recordatorios. El primero es el cambio de hora en España. La próxima madrugada del sábado al domingo, España cambiará su hora, atrasará los relojes una hora, es decir, a las 3 de la madrugada del sábado al domingo serán las 2. ¿Por qué cuento esto? Porque siempre hay despistados que se despistan con los cambios horarios, pero sobre todo esto tiene mucha importancia para todos aquellos que ven este partido o verán este partido del Fútbol Club Barcelona, que es la segunda comunicación que tengo que dar por su horario, puesto que el horario para España no va a verse alterado, pero sí para estos países que viven, por ejemplo, al otro lado del charco o que no tienen que cambiar su horario. El partido se disputará en el Santiago Bernabéu, creo que retransmitido por DAZN en España, a las 4:15 de la tarde, pero tenéis que tener en cuenta que ha habido cambio de hora en España. Tenerlo en cuenta. Este era el segundo comunicado que tengo que daros, y solamente pues solicitaros y pediros que tengáis benevolencia con este vídeo y que me lo valoréis como lo valoráis habitualmente. Que no olvidéis dejar vuestras preguntas y vuestras consultas más abajo en la caja de comentarios. De hecho, durante el vídeo os he hecho una pregunta y me gustaría que me la contestarais. No os olvidéis tampoco de darme vuestro like, que es muy importante, y si no estáis suscritos o habéis perdido la suscripción, suscribiros, ya sabéis, es totalmente gratuito, no se paga nada y no cobro nada durante el canal, no lo he monetizado, es todo gratis. Decidme dónde vais a encontrar contenido bueno, información y gratuito en YouTube. No hay prácticamente casi nadie que lo hace. Es cierto que hay algunos youtubers más importantes que yo, como Mr. Seitan, por ejemplo, que no lo tiene monetizado y también hace vídeo, pero vamos a ver, hay muy pocos youtubers que no lo tienen monetizado. Yo ahí os lo dejo. Bueno, bonito y barato. Y nada más, chicos, chicas, solamente ya desearos suerte por vosotros y por el Fútbol Club Barcelona. Recomendaros que cojáis sitio ya en el sofá con el mando a distancia, que le pongáis un candado para que el día del partido no os quite nadie el sitio, y que lo paséis bien, y desearos un feliz fin de semana que empieza este mismo viernes. Disfrutarlo, cuidadlo y tranquilidad. Este partido sí lo vamos a ganar. Chicos, chicas, cuidaros.